Bienvenido a Lecturadio. Les narra Rafael Ángel Martínez, dándole las gracias a todos mis suscriptores por la confianza y seguimiento a mi canal. Sin ustedes, este proyecto no habría sido posible y los invito a seguir apoyándome y recomendándome a sus conocidos. Toquen la campanita de las notificaciones y me gusta para seguir creciendo. Sin más, el capítulo de hoy. ¿Nuestros muertos nos pueden ver desde el cielo? Una de las muchas preguntas que surgen siempre en mis sesiones y entrevistas es que si los seres que amamos y han fallecido pueden continuar viéndonos desde donde están. Incluso me preguntan si sufren junto con nosotros cuando estamos en la fase de duelo, especialmente cuando pasan los años y todavía sentimos que permanecemos en esa fase. La respuesta a la primera pregunta es sí. Ellos pueden seguir viéndonos, incluso si trasciende hacia la luz. No es que nos observen con el fin de espiarnos, nos observan con el fin de mantenerse cerca, gracias al vínculo de amor indestructible que prevalece más allá del plano en donde nos encontramos. En este punto, vale la pena aclarar que nuestros seres queridos fallecidos no están con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, por toda nuestra vida. Ellos tienen responsabilidades y actividades que llevar a cabo allá en el lugar en donde se encuentran. La respuesta a la segunda pregunta está condicionada. A veces se pueden preocupar o sufrir con nosotros durante las primeras horas después de su fallecimiento, incluso días, hasta que llegan a la luz. Una vez ellos se encuentran en la luz, ellos tienen una mejor perspectiva de nuestras vidas y entienden que es parte del proceso de duelo. Entonces, la manera como perciben nuestro dolor está relacionada con el plano en el que se encuentran. Es usual que los espíritus que deciden quedarse en un plano cercano al nuestro perciban y sientan nuestro dolor como si les estuviese pasando a ellos. Por el contrario, aquellos que avanzan hacia la luz adquieren la capacidad de tener una comprensión más amplia de la circunstancia y entienden que nuestro dolor es temporal y natural. Se separan de ese dolor de la forma como lo sentiría un humano e intentan ayudarnos a sanar desde el amor, con una comprensión clara de que es parte del proceso de duelo que estamos atravesando. En algunas oportunidades, a nuestros seres queridos fallecidos se les permite ver parte de nuestro futuro aquí en el plano físico. Eso les ayuda a tener una impresión más clara de que, efectivamente, nuestra tristeza o preocupación por su fallecimiento es transitoria y eso lo reconforta. Con respecto a este punto, quiero aclarar que este tipo de comprensión no ocurre porque ellos se vuelvan radicalmente más sabios al convertirse en espíritus y avanzar hacia la luz. Simplemente adquieren una perspectiva diferente y mucho más amplia de la realidad. Una noche, durante una de mis transiciones en directo, conecté con Alba. Ella deseaba hablar con su abuelo Pedro, quien había fallecido hacía un tiempo y había sido muy importante para ella. Este no se hizo esperar. Pronto sentí la energía de un hombre mayor, quien se presentó bailando e inundando el ambiente con una maravillosa actitud, llena de amor, cariño y mucha alegría. Efectivamente, era su abuelo. Lo primero que hizo fue enviar una felicitación de cumpleaños al nieto más próximo a cumplir. También mencionó a su esposa y como tema aparte mencionó que abril era un mes muy importante, a lo que Alba señaló que seguramente lo decía porque ella estaría de cumpleaños. Esta información alegró muchísimo a Alba, ya que le dejó saber que, aunque su abuelo se había ido del mundo físico, seguía recordando su fecha de cumpleaños. Eso la hizo sentir muy feliz y hasta llorar de alegría. Aquello le estaba confirmando que realmente se estaba comunicando con él. El abuelo habló del número 4, un número que Alba llevaba tatuado en su cuerpo.
por ser la fecha de nacimiento de él. Asimismo, me mostró la imagen de un avión asegurando que era algo muy significativo para Alba. Ella afirmó que sí lo era y que acababa de hacer un viaje muy importante para su desarrollo personal por aquellos días. Luego me mostró caramelos que estaba comiendo, a lo que ella con alegría en sus ojos dijo, sí, a él le encantaban los caramelos de menta. Estos temas al azar y que pudieran parecer sin ningún vínculo aparente entre sí, sirvieron para algo muy importante, para que Alba pudiera confirmar que efectivamente estaba ante la presencia de su abuelo Pedro. Tal vez él quería demostrar que aún se acordaba de las fechas de cumpleaños de sus nietos y de su esposa, quien padecía de Alzheimer, y también quería mostrar algo muy particular que le permitiría a su nieta identificarlo de inmediato, que le gustaban los caramelos. Era un hombre realmente dulce, alegre, encantador y con grandes dotes de caballero, así que no desaprovechó aquella conexión para traer un par de rosas. Una era para Alba y la otra para mí, lo cual me hizo sentir mucho amor y agradecimiento por la oportunidad que tanto Alba como su abuelo me estaban brindando al permitirme ser el puente de comunicación entre ellos dos. Esto era algo precioso. Pedro le decía a su nieta que estaba hermosa y lo dulce que siempre la había considerado, que podía notar su gran fortaleza, la cual aseguraba que había sido heredada de su madre, es decir, Marta, su hija. Mientras todo esto pasaba, Alba dijo que quería hacerle una pregunta. Quería saber si él había estado presente, acompañándola con su energía en ese viaje que había sido tan importante para ella, pues se había sentido especialmente conectada con él durante aquella experiencia. Específicamente quería entender si su abuelo le había estado mandando señales relacionadas con un número que se le repetía constantemente, el 22. El abuelo no dijo nada con respecto a ese número. Sin embargo, en su lugar me mostró un arco iris. Le pregunté a Alba qué significaban los arcoíris para ella y por qué pensaba que su abuelo estaba mandando esta señal. Inmediatamente Alba dijo que los arcoíris era para ella la representación de su sexualidad, que era un símbolo sinónimo de aceptación, orgullo y amor incondicional. El abuelo respondió a las palabras de Alba diciendo que, en efecto, no podía estar más orgulloso de ella por su valentía y su fortaleza, que nunca dudara del orgullo que él sentía y que pasara lo que pasara, siempre seguirá adelante. Acto seguido mencionó algo relacionado con los estudios de Alba, a lo que ella respondió que justo había estado hablando con su madre de la carrera que estaba cursando, ya que tenía dudas. No sabía si continuarla o no. Su abuelo intervino para decir que debía continuar, que él podía vislumbrar una parte de ese futuro y era maravilloso. Entre todos los temas que mencionaron, también habló de un piano, a la vez que una figura femenina se mostraba. Le pregunté a Alba qué significaba el piano para ella y me dijo que le recordaba a su padre. Con esto entendimos que la mujer que estaba allí, al lado del abuelo, era la abuela paterna de Alba, la madre de su padre, quien había fallecido hacía un tiempo atrás. Casi cuando terminaba la sesión, llegó Marta, la madre de Alba, a casa y se incorporó a la transición en directo. En ese momento, la energía de su padre fallecido, Pedro, se acercó a ella y a través de mí le pidió que le concediera un baile, diciendo que se lo debía. A pesar de que no bailaron, esto sirvió para sacarle a ella algunas lágrimas, con una gran sonrisa, ya que a su padre le encantaba bailar con ella frecuentemente. Luego le dijo lo muy orgulloso que estaba de ella, debido a la forma en cómo había logrado salir adelante sola. Aprovechó para darle las gracias por cuidar de su esposa, quien aún seguía con vida, y agregó que siempre estaba visitándola, pero que ella iba y venía con su mente. Probablemente se refería al Alzheimer que le aquejaba. Esto ayudó a Alba y Marta a entender mejor por qué la abuela siempre mencionaba a Pedro. Todos pensaban que lo hacía solo porque lo extrañaba, pero no se habían dado cuenta, sino hasta este momento, que en realidad, además de extrañarlo, también lo veía. Para finalizar,
pidió que se le diese un abrazo de su parte a su esposa y también que le dijeran que acabado su tiempo en este plano, él la vendría a buscar para acompañarla en su transición, en su camino a casa. En esta historia se tocaron muchos temas, sin embargo, una de las características más hermosas de la misma es su capacidad de mostrarnos todas las circunstancias a las que están atentos nuestros seres queridos fallecidos desde el plano espiritual, los cumpleaños, viajes, enfermedades, estudios, etc. Esto demuestra que siguen profundamente vinculados a nosotros como lo estaban cuando vivían en la tierra, puede que incluso más, debido a que ahora la claridad de su mente es superior y con el ego de lado, la intensidad del amor es aún mayor. El abuelo de Alba es un claro ejemplo de que nuestros seres queridos nos siguen amando, estén donde estén. Además, siguen atentos a los temas que resultan de interés para nosotros y permanecen siempre pacientes, esperándonos y dispuestos a recibirnos con amor. A diferencia de lo que algunas veces nos hacen creer, nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas de dolor por su fallecimiento, no impide que nuestros seres queridos fallecidos avancen y fluyan dentro de los ciclos naturales que su espíritu necesita vivir. Llorar por su pérdida es algo normal y completamente natural. Nunca le haremos daño por extrañarlos, nunca retrasaremos su avance, ni tampoco cambiaremos sus posibilidades de evolucionar hacia los planos superiores por vivir nuestro duelo. Mientras nosotros cumplimos nuestros ciclos, ellos cumplen los suyos. Nuestro proceso de duelo es independiente de los procesos de evolución y sanación que experimentan en el plano donde se encuentran. Lo único que sí permanece intacto e indestructible, indiferentemente de la fase en la que tanto los seres fallecidos como los seres vivos se encuentran, es el amor. Puedes desahogarte llorando el tiempo que tu corazón necesite. Puedes nombrarles, pensar en el tiempo que pasaron juntos, tener una foto, homenajearle, hablarle y pensar en ellos. De hecho, cuando lo hagas, te escuchan, te percibirán, se acercarán a ti y se sentirán felices de que su presencia permanezca en tu corazón. Les gusta ser recordados y continuar vigentes en las vidas de los seres que aman. Desde donde se encuentran, siguen actuando de un modo muy parecido al que actuaban aquí. Se siguen poniendo una ropa bonita y perfumándose para ocasiones especiales con sus familiares y amigos. Siguen sintiendo orgullo por los logros que obtenemos y también curiosidad o alegría por situaciones que estando en vida le producirían ese mismo tipo de emociones. Cuando brindes por ellos, cuando los recuerdes salir a una fiesta en donde les hubiese gustado estar, o cuando la familia esté reunida, ellos se sentirán bien de ser recordados y representados por aquellos a quienes aman. Existen dos maneras, a través de las cuales podrías sentir un poco de seguridad para confirmar si tu ser querido fallecido se encuentra bien y está en la luz. La primera no es tan certera como la segunda, pero es muy válida también. Hablo de los sueños. Si es que esto llegase a ocurrir, me refiero a un sueño de visita donde te muestra que se encuentra bien. Puede que te lo diga o simplemente te haga sentir una emoción de paz, tranquilidad y felicidad. En estos casos, habrá oportunidades donde podrás verlos rodeados con una hermosa luz. Eso indica que es allí en donde están, en la luz. La segunda manera, y es más certera, me refiero a visitar un medium que te lo confirme. Esta persona puede ver y o sentir si el espíritu se encuentra en la luz o no, indiferentemente si tu ser querido se encuentra en ese lugar o todavía no. Lo que hagas o dejes de hacer desde el plano en donde te encuentras no le va a provocar ningún daño. Por el contrario, saber que piensas en él o ella desde el amor será positivo bajo cualquier circunstancia. Verónica me había contactado para comunicarse con su esposo Alexander, quien había fallecido hacía unos 8 años atrás. Al igual que la mayoría de las sesiones, esta también había comenzado con fechas de cumpleaños y mostrando rasgos de personalidad, lo cual siempre ayuda a los familiares
o consultantes a validar que efectivamente se están comunicando con la persona esperada. A pesar que esta sesión comenzó muy parecida a las demás, la sensación que tuve apenas establecí contacto con Alexander fue muy diferente a la de las otras sesiones que he tenido. Pocas veces me había sentido tan mal como cuando comencé a percibir su energía. Físicamente me sentí muy afectada y comencé a tener temblores, escalofríos y un malestar general muy fuerte. Sentía que algo estaba muy mal. ¿Fue un accidente?, le pregunté a Verónica. Fue un suicidio, respondió. Debido al nivel de estrés que percibía por parte de Alexander, era evidente que no estaba en la luz, pero aún no se lo quería decir a Verónica. Antes quería entender exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? A decir verdad, había algo que no encajaba con lo que ella me decía. Comencé a ver unas llaves e imágenes que pasaban muy rápido. Entonces le pregunté a Verónica si Alexander se había caído desde algún edificio. Me dijo que sí, y me explicó que vivían en un piso 2. Le dije que tenía que haber sido desde un lugar mucho más alto. En efecto, me confirmó que así pensaba que había sido, que había tomado las llaves intencionalmente para acceder al piso 16, mientras su hijo quedaba dormido en la casa. Estando allí avanzó por el pasillo de los ascensores y se aproximó a un pequeño balcón que había al final del mismo para saltar. En ese momento me atreví a preguntarle si estaba segura de que aquello había sido un suicidio. Por un lado, y por lo que Alexander me dejaba ver, me parecía que había alguna otra persona con él en el momento de su muerte. Por otro lado, las emociones que percibía de Alexander no me parecían de una persona que había tomado la decisión de acabar con su vida. No sentía depresión ni tampoco alguna otra emoción que justificarse el querer poner fin a su existencia. De pronto, su esposa rompió a llorar y me dijo que eso era exactamente lo que ella pensaba, lo que siempre había sentido en su corazón, que Alexander jamás hubiese sido capaz de quitarse la vida, menos con su hijo en casa y estando a 4 días de irse de viaje a lo que prometían ser unas maravillosas vacaciones familiares durante el mes de diciembre. Me confirmó que era un hombre tranquilo, religioso, creyente y feliz. No tenía razón para marcharse por siempre. Alexander comenzó a mostrarme que había cosas escondidas, temas que no hablaba con su esposa para no preocuparle, y uno de esos temas era la gran molestia que causaba a algunos compañeros de trabajo la alta posición profesional a la que había llegado. Había personas en desacuerdo con ello. Estábamos hablando de un asesinato. Le pregunté a Verónica si había cámaras que pudiesen demostrar lo que había ocurrido y dijo que no. En el momento que tanto Verónica, basada en su intuición, como yo, basada en la comunicación con Alexander, llegamos a la conclusión inequívoca de que había sido asesinado. Todos los síntomas de mi cuerpo se calmaron. Todos en su familia pensaban que lo que había ocurrido era un suicidio, pero él vino a eliminar aquella imagen de la mente de las personas que más amaba. Quería limpiar su nombre, el nombre de papá, aunque lamentablemente ya había pasado mucho tiempo y la justicia del país en donde vivían no tenía ningún interés por retomar el caso o revelar las verdaderas razones de la muerte de Alexander. Verónica se fue con una gran paz en su corazón. Esto nos demuestra la importancia que nuestros seres queridos fallecidos le siguen dando a las emociones de las personas que más aman, a aquellos que se quedan aquí, en este plano terrenal, extrañándoles y deseando saber cómo se encuentran en el nuevo sitio en donde habitan ahora.